Saludos, Jan, es un placer tenerte aquí con nosotros y espero que esta entrevista sea bastante interesante. De hecho, lo doy por sentado y espero tenerte en futuras ocasiones de nuevo aquí en el canal. Así que bienvenido. Gracias y bueno, cuenta conmigo. Siempre te he dicho que cuentes conmigo y a los demás que también tengan canales o qué sé yo, siempre que sean de mi línea, o por lo menos siempre que sean o digan ser de derecha, cuenten conmigo. Si son de Perfecto. izquierda para sacarme la paciencia, no los voy a pedir. Bueno, para los que no sepan quién es Jan de Biase, que lo dudo, yo creo que muchos que se mueven pues en el tema de defender las ideas de la libertad y que se autoproclamen a sí mismos de derechas, pues deben conocer, si son de Latinoamérica, a Jan de Biase. Él es un activista frenético en redes sociales, más que todo en Facebook, donde lo han baneado varias veces por decir Mira, abiertamente lo que piensa. ayer me banearon Ujú. y apelé. Y van dos veces desde que, porque tuve 3 meses seguidos de baneo, volvía y me baneaban un mes, volvía y así fue 3 meses. Y hace unos pocos días también me intentaron banear de nuevo, pero aún no lo han logrado. Igual estoy sabiendo jugar con las palabras, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer. Es una lástima porque cuando te banean se siente como ese vacío en las redes sociales, se siente ese vacío en Facebook y yo digo, bueno, por lo menos no está Jan, pero tenemos por lo menos a Joshua, que Joshua también suele dar la batalla, no sé si lo conoces, yo creo que sí, Sí, claro, nos seguimos y nos tenemos en Facebook y todo, y pero nos ahora que lo tienen, intercambiamos imágenes. pero Sí. ahora lo tienen baneado. Ujú, Entonces sí. imagínate que banean a Joshua, después banean a Jan y ahí sí que nos quedamos Es prácticamente. que esa es la idea. Por lo menos yo estoy suspendido forever de Twitter. Si usted abre un Twitter con el nombre Jan de Biase, que además tengo la ventaja de decir que es único, pero eso también representa un problema porque no me llamo Pedro Pérez y no es como los 200.000 Pedro Pérez que hay. Entonces, si usted se abre un Twitter Jan de Biase, se lo van a hacer. Porque sí. Porque soy Bueno. yo, porque soy de derecha, y en Twitter me banearon de verdad muy injustamente. Apelé y me dijeron que dejara de insistir o no sé, ¿me entiendes? Nada, deja de insistir porque no te vamos a pescar, básicamente me dijeron eso. Entonces dejé de insistir porque me di cuenta, y hasta donde yo tengo conocimiento, Twitter está muy controlado por la izquierda, sobre todo en España, en Latinoamérica. Tienen funcionarios, gente trabajando que es hasta militante comunista, lo que yo tengo entendido. Y obviamente te buscan el mínimo para banearte, para suspenderte forever, como me hicieron a mí. Si fue una idiotez por lo que me suspendieron a mí. Es más, por lo que me suspendieron a mí, han debido suspender al otro al que yo le respondí porque decía exactamente lo mismo. Pero no, obviamente. Así que así es nomás la vida. Es fastidioso que te baneen, sí, pero ya yo me acostumbré. Entonces ayer, por ejemplo, que me banearon, yo dije, fue divertido mientras duró. Ya eso es lo que digo, porque sé que el futuro es que me suspendan. Ujú. Hoy sí me dediqué a bloquear gente, porque no puedo tener gente que todo el rato me está reportando. Y son tan tontos que generalmente me insultan todo el rato. Entonces, alguien me escribió en la publicación de donde me banearon, por eso es que te banean. Y yo dije, este fue el que me reportó, entonces lo voy a... Claro, es así, ¿no? Bueno, Jan es politólogo, nació en Venezuela, si no estoy mal, y vive Ujú, actualmente en Chile. ujú. Entonces, con base a eso, me gustaría conectar pues tanto la problemática que viven en este momento en Venezuela con lo ocurrido pues en la época de Allende y Pinochet en Chile. Entonces, para comenzar, antes de eso es como un adelanto lo que vamos a venir más adelante, me gustaría primero saber quién es Jan de Biase y cómo se define políticamente. Bueno, generalmente dicen que Jan de Biase lo inventaron, ¿ah? Que mi nombre realmente es Gonzalo González, no sé, Humberto de los Palotes, como decimos en Venezuela, fulanito de tal. Un nombre muy común, según dicen la izquierda. Uh -huh. Ese personaje, Jan de Biase, además de llamarse Pedro Pérez, tiene una peluquería en Caracas. Yo nunca viví en Caracas, yo nací en Barinas y desde muy chico viví siempre en Maracaibo. Colegio Antonio Rosmini católico, cristiano católico y de italianos, y Universidad Rafael Urdaneta. Entonces,
Y bueno, que no sé, que todo esto es un personaje y que yo no existo y qué sé yo, pero el Jan de Biase real, que es el único que existe y que siempre he sido así como me ven, no es que yo finjo los comentarios que digo o algo por el estilo, yo siempre soy igual y los que tienen la suerte de conocerme saben que yo soy sincero. El mismo Jan de Biase que ven hoy en el video es el mismo Jan de Biase que van a conocer. Una persona, yo me considero una persona normal y que además no es tan conflictiva como también me hacen ver realmente. No, no soy así, es lo que quieren creer. Por algo estoy casado y todo. Entonces, y tan joven, tengo 25 años. Yo estudié ciencia política, no se lo recomiendo a nadie, estudié en carreras de verdad que den dinero, no como la mía, porque el mercado es muy chico y no, pues hay que ser muy bueno para ser un buen politólogo. Lamentándolo mucho, hoy no hay que ser muy bueno, porque yo me considero un politólogo bueno, o por lo menos serio. Hoy hay que ser marxista para tener un cargo universitario. Y si usted no es marxista, le va a ir mal. Así de sencillo. Si usted no es liberal, le va a ir mal. Si usted no coquetea con la izquierda, le va a ir mal. Y yo si algo tengo es que no coqueteo absolutamente nada con la izquierda. Desde siempre he sido de derecha, muy de derecha. Antes me decía, primero me dije liberal, clásico, digamos lo que llaman, que Adam Smith, John Locke. Yo siempre los consideré como bien conservadores, luego más libertario, porque el liberalismo como concepto de verdad está, yo creo que es así, eso es el liberalismo, nada, digamos, ser un bodrío de todas las ideologías, hasta del marxismo ahora, con la posmodernidad y qué sé yo, y el liberalismo, ideología o postura más bien, yo no lo llamaría una ideología, una postura frente a la limitación del Estado y la libertad de las otras personas, que eso es lo que se basa el libertarismo, básicamente. Yo nunca he dejado de ser libertario, yo soy libertario plenamente en lo económico, y siempre que yo digo que, bueno, pero soy conservador, yo soy conservador y como buen conservador conservo el libre mercado, el mercado, el libre comercio, que es una tradición occidental. Entonces no es incoherente, no es que libertario en lo económico y conservador en lo político, qué contradicción, no, al contrario, soy conservador en lo económico y soy conservador en lo político, porque yo quiero conservar la tradición del libre mercado que siempre ha tenido Occidente desde la península helénica, porque si la península helénica, que luego se convirtió en la Liga Helénica políticamente hablando, era la derecha en esa época, y por el otro lado estaba la Liga de Esparta, que era la izquierda en esa época, la Liga Helénica tenía que comerciar entre ellos, eran un montón de islas, era lo que hoy es Grecia, un montón de islas que este tenía carne y el otro tenía pescado y qué sé yo, y uno era experto en cualquier cosa, y esa es la tradición occidental. Luego viene, digamos, como nutre Roma, que crea la gran ciudad y todos alimentan a la gran ciudad. Esa es otra de las formas occidentales de organizarnos, muy occidental además, y también hay libre comercio en eso. Y eso yo me considero un conservador, yo soy católico, cristiano católico, creyente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, y no me molesta decirlo, no tengo problema con la gente fanática cristiana, me encantan además, no tengo ningún problema, no tengo problema con los evangélicos, no tengo problema con nadie que sea cristiano, ni los judíos tampoco, pero las demás religiones, el Islam, soy 100% anti-Islam, no me gusta el Islam, una religión bárbara, y que hoy regresó a lo bárbaro del principio, de cuando nació el Islam, porque Mahoma fue un asesino y un violador, y un vividor de una vieja. Ese fue Mahoma, Jesucristo no, por ejemplo. Y hoy el Islam regresó a esos orígenes, a matar, a violar, a decapitar. ¿Por qué? Porque volvieron a una interpretación literal de lo que fue el Corán, cuando en el Imperio Otomano, en su máximo esplendor, ya habían dejado eso atrás, como siempre ha sido el cristianismo, y como siempre ha sido el judeocristianismo, el cristianismo, básicamente. Nosotros tenemos una interpretación de la ley natural, y a través de la ley natural tú interpretas la Biblia, porque si tú interpretas la Biblia literalmente, te vas a dar cuenta que hay un sinfín de contradicciones, porque es así, o sea, sobre todo entre el Viejo y el Nuevo Testamento, es lógico, porque digamos, los valores cambian, o sea, los valores generalmente son inmutables, pero sí cambian ciertas cosas de la cotidianidad, no sé, no te voy a dar 2 vacas si matas a mi mujer, o cosas, por poner un ejemplo ficticio, eso ya no funciona así. Pero por lo general los valores sí siguen siendo los mismos, pero ciertas
cosas cambian, como la economía ha cambiado más, o la política ha cambiado más, pero mucho más que la moral, digamos, que suele ser inmutable, sobre todo si es para bien. Perfecto, creo que de aquí se pueden sacar varios clips, más que todo con el tema del Islam, que me pareció bastante interesante, que yo estoy seguro que puede ser viral más adelante. Sí, no, y nos pueden suspender también, porque como Facebook es pro-Islam. ¿No? Sí, pero bueno, me genera una duda y es, ¿siempre has tenido todo este bagaje en cuanto a historia, en cuanto al conocimiento político? ¿O en qué momento tuviste alguna especie de referente? Y más que todo, lo que me interesaría saber fue que te desarrollaste bajo este pensamiento en Venezuela, o fue después de salir de Venezuela, o fue con base a lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Quisiera que me contaras, y más porque me genera también una pequeña curiosidad al saber de que si de pronto puede usted encontrar un tipo de pensadores y de personas así como vos en Venezuela, ¿cómo es que Venezuela cae bajo este régimen? Yo creo que, empezando por el final, yo creo que nunca vas a encontrar a gente como yo en Venezuela. Empezando por ahí, no hay nadie que se diga de derecha, no hay nadie que tenga el valor para defender la moral católica. Empezando por ahí, un país sumamente católico, pero nada más en ir al ritual el domingo, no en defender el catolicismo, porque lamentándolo mucho, el catolicismo a partir de los años 60, y lo explica bien Ratzinger en su última carta, se fue penetrado con todas estas ideas de liberación sexual y de la teología de la liberación en Latinoamérica, el cual Juan Pablo II se encargó de destruir, porque si no hubiese quedado peor, y han tomado una imagen del catolicismo pendeja, porque no tengo otra palabra, pendeja, de que somos tontos, de que por la otra mejilla. No. Jesús no fue tonto. Jesús dijo que él no venía a hacer la paz. Jesús dijo, y lo dijeron el domingo pasado para quien fue a misa, que la paz que él dejaba era la paz espiritual. Esa es la paz que uno tiene con Jesús, pero no la paz de que no te vas a defender. Es una cosa muy distinta al calvario que sufrió Jesús y ser un mártir, porque eso era lo que le correspondía, porque para eso vino a la tierra, para morir por nosotros y hacer la nueva alianza. Pero eso de eso, o sea, esa parte, que es una parte muy específica de la Biblia, que es la parte del Calvario, digamos, de la Cuaresma, de los 40 días en el desierto, y qué sé yo. Pero previo a eso, ustedes se dan cuenta que Jesús no era un hippie. Jesús le decía a los fariseos hipócritas, con todas sus letras, que uno de mis pasajes bíblicos favoritos, que es el de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él le dice, porque los fariseos le preguntan, ¿qué hago? ¿Le pago al César o se lo doy a la iglesia? Algo por el estilo. Y él le dice, fariseos hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y luego les responde muy sabiamente, no, denle al César lo que es del puesto, es decir, paguen impuestos al rey y denle a Dios también la contribución que le quieran dar. Entonces, eso por un lado, del pendejismo del catolicismo. Y lo otro es que, bueno, como digo, en Venezuela, desde que acabó la dictadura del general Pérez Jiménez, más nunca se volvió a hablar de la derecha, más nunca nadie se declaró de derecha, más nunca ni siquiera se declararon políticamente católicos, aunque tuvieran ese partido que se dice demócrata cristiano, que era COPEI. Pues la democracia cristiana es de izquierda, punto. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Y por el otro lado tenían a los socialdemócratas más tirados al marxismo, que eran los adecos. Y eso es lo que hay en Venezuela. Yo en Venezuela un radical, un extremo, un de todo, porque era una persona que nunca estuvo de acuerdo. Sí, tal vez en la única opinión que yo concuerdo con los comunistas y con la izquierda y con Chávez y qué sé yo, y con mi abuelo, que es colombiano y es comunista además, no es de la FARC ni nada por el estilo, gracias a Dios. Por eso nos tenemos... Eso sería el colmo. Por eso tenemos una buena relación, porque si mi abuelo fuera militante probablemente nos llevaríamos muy mal, porque es muy distinto a ser militante comunista a ser un comunista por ocioso, no sé. Es que la oposición venezolana es lo peor que hay, lo peor que hay. Son ineptos, son zurdos, son incompetentes, son mentirosos, son manipuladores. Y ahí tienen a Guaidó sentado en Noruega negociando con el régimen. 3 veces han negociado, es que yo tengo uso de razón. En las protestas del 2014, ¿cómo le fue? Pésimo. El año pasado en Dominicana, ¿cómo le fue? Pésimo. Y ahora en Noruega, ¿ustedes creen que va a tener un destino distinto? No, obviamente no. O sea, la tercera es la vencida.
Y el que no aprende a los golpes, la vida te enseña los golpes. Y si tú no aprendes, vas a terminar moreteado, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, vas a terminar muerto. Que así funciona la vida. Entonces, no, yo he tenido, digamos, no ha sido fácil ser de derecha en Venezuela. Tal vez por eso uno prefiere primero decirse libertario, liberal, para que no te asocien directamente con la derecha. Pero luego uno se da cuenta que todas esas cosas no valen, no tienen sentido. Yo soy conservador, soy derecha. Si quieren saber de mi pensamiento, soy de los británicos, de los Tories, los Tories son los de mi lado, no sé, porque están los Tories y los Whigs son los otros, en fin. Soy de los británicos, del Partido Conservador. Mi intelectual favorito hoy se llama Sir Roger Scruton, de los modernos. Si vamos a hablar de los modernos, si vamos a hablar de los clásicos, hay una línea temporal que pueden seguir perfectamente, que es Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, y bueno, también me gusta Thomas Hobbes, me gusta Maquiavelo, que Maquiavelo no es un amoral y una persona malvada como lo pintan, pero ese es otro tema, que era muy creyente además, pero bueno, ese es otro tema, digamos. Esa es la malinterpretación del pensamiento de Maquiavelo. Adam Smith, John Locke, me gusta Hayek, von Mises, Menger, para entender la economía, y si quieres entender la economía hay que leer a los austriacos, no hay otra fórmula. Si quieres entenderla filosóficamente. Ahora, si quieres aprender a hacer datos, hay que leer a nuestros amigos los econometristas de la escuela de Chicago, que tampoco tiene nada de malo. Claro. Pero sí hay que entender la crítica que hacemos los austriacos, porque yo sí me sigo considerando austriaco, porque la filosofía austriaca de la economía es una filosofía para entender la economía, no es una filosofía de vida, es una filosofía para entender cómo funciona la economía, y eso es lo que los austriacos no entienden. Sí. La mayoría no entiende. Por eso von Hayek era quien le debatía a Keynes. Entonces, es una filosofía, y como filosofía te enseña perfectamente cómo entender la economía, y por eso Roger Scruton, en su libro que tengo, no sé dónde está, pero Las bondades del pesimismo, que realmente lo tengo por encima porque me gusta leerlo y releerlo, a la hora de justificar la falacia de suma cero, que es la falacia que usa la izquierda de que hay una torta, y esta es la torta, y la torta se reparte, pero no piensa cómo llegó esta torta a existir, y quién la cocinó, y cómo la hicieron, y con qué ingredientes. Entonces, ¿qué explican? ¿Y cómo se derrota la falacia de la suma cero? Con la escuela austriaca, de que la economía no es un juego de ganar-perder, es un juego de ganar-ganar. Y quien produce siempre va a ganar, y quien no produce siempre va a intentar parasitar del que produce. Y esa es la escuela austriaca. Y tener estas ideas en Venezuela, ser conservador, y tener estas ideas en la economía, ser creyente fielmente de que el libre mercado es lo mejor que funciona, y no lo digo yo, lo dice Estados Unidos, lo dice Corea del Sur, lo dice Singapur, lo dice hasta la China comunista, que con todo y su sistema perverso y sumamente reglamentado y sumamente estatal, los pedacitos donde permiten que entre el libre mercado, es decir, empresas gringas, es mejor, que ha sacado de la pobreza y del hambre a la mayoría de los chinos. Solo con un poquito de libre mercado, así, ni siquiera el libre mercado, con un poquito de corporativismo con empresas gringas. Imagínense qué pasaría si China tuviera libre mercado. Imagínense. Nada más dejo esa reflexión. No es una potencia China, además, antes de que me vengan con no es una potencia, no va a invadir Estados Unidos, no va a invadir. China se dedica a China es una, como dijo una vez un amigo, César Saba, China es un imperio por osmosis, no se va a expandir, ya es un imperio, y le toca ser un imperio, porque es muy grande, tiene mucho territorio, pero no puede aguantar más territorio, no tiene cómo alimentar ni siquiera más territorio. Y los japoneses, los asiáticos son gente muy sabia. Yo creo que lo único que le falta a los asiáticos es ser cristianos, para hacer lo máximo. Especialmente los japoneses y los de Corea del Sur y los singapureños. Y bueno, no son los únicos asiáticos. China no es Asia, para que la gente se lo meta en la cabeza. Que ocupa más espacio de Asia, sí, pero no es Asia. Y no es lo mejor de Asia tampoco. Bueno, está, mejor dicho, muy enriquecedora esta charla, y yo creo que se pueden sacar, como te digo, varios videos de aquí. Y pues, ¿qué te dijera? Sintetizando lo que más o menos te logré entender, es que Venezuela ha llegado al lugar al que está ahora en este momento porque ha abandonado muchos de los valores judio-cristianos que se deberían rescatar, y que ellos
en teoría se supone que es una tierra judio-cristiana, pero que solamente lo hace no ni siquiera por tradición, sino que a la larga lo único que hace es como tener Por el apellido. ritual, por convención social, por hacerlo, Sí, sí, pero sí, no lo están reflexionando. pero no lo están reflexionando ni lo están llevando a la práctica como en realidad debería ser. Creería yo que esa es una. ¿Tú crees que también se debe por abandonar también o desconocer el pensamiento austriaco a favor del libre mercado y todo lo demás? ¿O crees que es un poquito de todo lo demás o uno de algo, uno de lo otro? ¿Qué crees tú que sea el culpable principal del éxodo venezolano? Bueno, el culpable principal del éxodo venezolano son los venezolanos que en 1998 eligieron a Chávez. Ujú. Vamos a empezar por ahí. La irresponsabilidad de que la mayoría no votara, por ejemplo, cuando pudiendo votar en contra de este tipo, y los que votaron a favor de este tipo eligiendo un militar que en el 1992 había intentado darle un golpe de Estado al presidente Carlos Andrés Pérez. Que por Ujú. mucho que a usted no le gusta Carlos Andrés Pérez, era un presidente electo democráticamente. Ujú. Incluso tenía su partido en contra. Posteriormente el partido lo destituiría en el 93, su propio partido, Acción Democrática, socialistas de izquierda que son así, se comen entre ellos. Como una piscina de hámsters, porque ustedes saben que los hámsters se comen a los hijos, bueno, algo así, es Ujú. horrible. Entonces, ya, partiendo por lo primero del cristianismo, yo creo que la culpa no es del cristianismo, yo creo que la culpa es de la institución que se ha desarrollado en Hispania del cristianismo. La culpa es del Vaticano, que no ha sabido cómo mantener a su gente cohesionada. La culpa es de la tradición española también, que nos volvieron países rentísticos dependientes del Estado, Ujú. que éramos países feudales, que a la gente se le olvida eso. Latinoamérica era Hispanoamérica era feudal cuando nos independizamos de España. Se la pasan con el discurso que éramos pobres, obvio, pero sí, ¿de qué siglo estamos hablando? Todo el mundo Claro. era pobre, sobre todo nosotros que éramos más atrasados que el resto. Nosotros, ¿sabe? España acababa, cuando España conquista América, España acababa de salir de una invasión de islámicos que tenía 800 años, 800 años. Y luego de eso, los reyes católicos, Isabel y Fernando, tuvieron que unir la península, porque era un desastre para poder mantenerlos cohesionados para que no nos volviera a reconquistar Ajá. el Islam. Entonces, es eso. Y luego, y pasado eso, recién unificada España, ¡pah!, descubren América. ¿Por qué? Porque no tenían dinero. Y Ajá. envían a Cristóbal Colón a descubrir América. Nadie le quiso financiar la expedición a Colón. Estos le dijeron, ya, te damos par de barcos, y además tu tripulación, pura gente de la cárcel. Ajá. Llévatela y si se mueren, se murieron. Por eso la niña y la pinta se llaman así porque se supone que eran dos prostitutas que visitaban a los presos, mientras que la Santa María obviamente tiene una connotación católica. Ujú. Eh, la cuestión es esa. Y llegaron acá y no supieron qué iban a hacer, ¿me entiendes? Es el problema de ser el primero en algo. Llegaron acá, no supieron qué iban a hacer, lo instalaron mal, venían buscando oro. No, ese fue el otro, que Ajá. creían que el oro era la causante de la riqueza. Y bueno, llegaron acá el desastre. Los británicos, sabiamente, observaron, dijeron, mira, allá hay no sé qué, vinieron, conquistaron y ya tenían todo un plan. Los británicos no eligieron a la gente penca, te revisaban los dientes, toda la cuestión, porque la gente británica venía con la mentalidad de quedarse allá, a vivir. Tú trabajabas, no sé si son 3 o 5 años, en las colonias británicas, donde John Locke, por cierto, que nadie sabe, que realmente no saben esto, John Locke era terrateniente de las colonias británicas. John Locke No sabía. es el padre fundador, o como le decimos a nosotros, el precursor, como le decimos en Venezuela, Francisco de Miranda, es la Ujú. única persona que estuvo en las 3 revoluciones de la época, la revolución norteamericana, primero, la revolución francesa y la revolución latinoamericana, o hispanoamericana, porque Brasil tiene otro cuento, fue Francisco de Miranda, y John Locke fue el precursor de los Estados Unidos, para que lo sepa. Todos Ujú. estos establecimientos de propiedad, eran filosofía de John Locke,
que la sacó de la práctica porque tenía propiedad. Entonces tú trabajabas 5 años y a los 5 años te daban un terreno de tantas hectáreas que era tuyo y tú tenías que trabajar para obviamente comer. Y ahí se dan cuenta lo distinto, y aparte los colonos británicos en gran parte eran puritanos, porque en Gran Bretaña había iniciado una guerra entre católicos y protestantes. De nuevo, en ese periodo histórico, ahí es donde sale Bloody Mary, que al final termina ganando Isabel I. Pero toda esa transición de la Bloody Mary, Isabel I, fue todo ese periodo de cuando muere Enrique VIII. Y ese es el periodo que reciben los británicos. Y mientras acá se están matando por una lucha religiosa, la cual en España no había porque éramos católicos, nosotros acá estábamos intentando colonizar esto, ni siquiera colonizar, evangelizar esto, claro, incluir a los indígenas, porque esa es otra característica. Nosotros no matamos a los indígenas como cuenta la leyenda negra. Obviamente sí murieron indígenas, señores, la guerra. ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar en una guerra en que se encuentra Europa con un montón de indígenas de taparrabos? Pero muchos indígenas apoyaron al ejército europeo porque el ejército europeo los liberó de los ejércitos mucho más sangrientos como que tenían acá. La cultura maya, azteca, inca, no sé cuál de las tres era de la cuestión, pero todos estos imperios eran imperios asesinos. Había una de las tres, que la verdad ahora no recuerdo, que sacrificaba 30.000 personas al año, que cazaban alrededor del imperio, de que no eran como parte del imperio. Entonces la gente obviamente no podía vivir en esa desesperación, no podía vivir en eso. Encontraron en España un alivio, no te iban a matar, por último te iban a poner en la encomienda que era trabajar, pero claro, indígenas que no están acostumbrados a trabajar, y ahí van otras, ahí, ¿entiendes? Es todo un bodrío, y que hay que conocer nuestra historia para poder saber de qué estamos hablando. Entonces yo por esa parte no le echaría solo la culpa al cristianismo. Claro, en gran parte sí, o ahora por cómo toda la degeneración, todo lo que ha ido pasando, cómo la Iglesia Católica en Venezuela no ha podido tener una postura de verdad contraria al comunismo, cuando no hay nada más contrario al comunismo que el cristianismo. Partiendo por ahí, buen católico no puede ser comunista, no puede ser de izquierda ni siquiera, no debería ser de izquierda. Pero bueno, cada quien es libre, el humano es el único que puede vivir con dos ideas incoherentes en la cabeza y sustentarlas las dos. Entonces, y por el otro lado, sobre obviamente abandonar la escuela austriaca, no saber de esto. Que pero lógico, existe. Si estos países son ignorantes, yo conocía la escuela austriaca por mi parte, pero acá, teniendo nosotros a los brillantes de la escuela de Salamanca, por ejemplo, pero acá nunca, en España, pero acá nunca han tomado a los brillantes de la escuela de Salamanca, que es ¿cómo se llama el de la escuela de Salamanca? Juan de Mariana. Entonces, que son precursores de todos estos conocimientos austriacos. Y los escolásticos anteriormente. Y los escolásticos, donde está el más brillante de todos, Santo Tomás de Aquino, que dice que no hay precio justo, que el precio justo solo lo sabe Dios, por ejemplo, parafraseando. Entonces, esa es nuestra tradición. Aristóteles también salía de mercado y habla de la especulación y de cómo la especulación es mala. Yo creo que la especulación es mala. Quien crea que la especulación no es mala es un especulador. O sea, ¿por qué es mala? Porque tú estás con recursos que ya existen, tú no estás produciendo, lo mejor que hay es producir. Con recursos que ya existen, tú estás jugando a manipular el mercado y a crear distorsiones del mercado y a creer que puedes salir impune de eso. Y no puedes salir impune de eso. No debería la gente salir impune por jugar a la especulación, porque trae consecuencias graves. Y trae consecuencias graves para nosotros, para la gente normal. No para George Soros, que vive de la especulación y está feliz. Es para nosotros que consumimos, que vivimos del día a día del mercado. Entonces, obviamente, ahí hay dos elementos muy importantes. Te quedas sin moral, porque decides tener el cristianismo a la ligera, que es lo que logró los liberales y los socialistas, que el liberalismo sea algo personal, que el liberalismo sea algo de la iglesia, que el que quiera ser católico vaya a la iglesia. No, la fe es algo público y manifiesto. Yo no soy católico cuando yo voy a la iglesia, yo soy católico siempre. Entonces, igual el mercado. Eso también es una crítica que yo le hago a los liberales, ¿no? Que pensaban que quitarle la educación a
a la iglesia, iban a estar ganando terreno, pero mentiras que se la terminaron entregando al Estado, que a la larga No, terminaba siendo se la peor, entregaron- que 30 veces no, se peor. la terminaron entregando en América Latina, en toda América, en Sudamérica por lo menos, al marxismo. Ujú. Entonces eso no tiene sentido. En Colombia las universidades y los colegios lo maneja la izquierda. Es verdad o es mentira? Completamente verdad. En Venezuela igual, en Chile igual, en Perú, en todos los países americanos, en Brasil. Por eso Bolsonaro tuvo que recortar la plata para filosofía y para Sociología. sociología. Las escuelas de sociología acá son nichos de marxistas. Pero en España también sucede exactamente lo mismo, ¿no? Ya el También, feminismo y también, todo está fuertemente desarrollado en claro. la escuela y en la universidad estatal, en Pablo la universidad Iglesias pública. es de la Universidad Complutense de Madrid, Ujú. Monedero e Íñigo Errejón. Así Entonces es. ahí te das cuenta que la educación se le entregaron a filósofos pencas, filomarxistas, que vinieron a arruinar todo, la verdad. Si no, si la educación hoy se ha devaluado es por eso, porque no Sí, responde a dinámicas de lo que necesita el mercado, así es. porque es para lo que debería responder la educación, para que uno sea práctico. ¿Por qué? Porque la moral te la enseñan en la iglesia. Para enfrentar la realidad, tú necesitas ir a la iglesia. Para enfrentar la economía, tú necesitas ir a la universidad, y la universidad nos forma como tontos llenos de conocimientos filosóficos inútiles. Ujú. Así es. Y eso no sirve, no sirve. Porque uno puede tener conocimientos filosóficos prácticos, además, no inútiles, como el marxismo. No te sirve Perfecto, para nada en la vida. perfecto, perfecto. Bueno, yo hago la analogía entre Chile y Venezuela y más porque pues Chile, Venezuela en este momento está pasando pues por todo el éxodo venezolano que viene precisamente desde que Maduro llega al poder y pues la gente a través de la democracia lo reelige y ahí se establece y la gente está prácticamente en su mayoría, así aquellos que se hacen llamar como la resistencia, los que están en contra de ellos, se me va la palabra en este momento, la la MUT y la oposición está prácticamente, que supuestamente está en contra, pero a la larga uno se va a ver y son socialistas, son izquierdistas y están prácticamente en el mismo lado de ellos. Muchos de ellos suelen afirmar que el problema en Venezuela no es el socialismo, sino la corrupción. Tú, Jan de Biase, ¿cómo le responderías a estas personas? Que el socialismo es en esencia corrupción. Uh-huh. Entonces, están hablando idioteces. Hace poco recomendé la serie Chernobyl, Uh-huh. que trata del accidente nuclear de Chernobyl que casi acaba con la mitad de Europa y con la propia Unión Soviética. Y es una gran serie, una gran miniserie de 5 capítulos que demuestra cómo funcionan los regímenes totalitarios, en especial el comunista, que es el que lleva 100 años funcionando, ininterrumpidamente, Uh-huh. porque donde acaba la Unión Soviética seguía Cuba y Corea del Norte. Entonces, hay muestra de sobra. El socialismo es corrupto, ser de izquierda es corrupto porque eres amoral y no crees en nada, y no crees en Dios. Y crees que el paraíso es acá en la tierra. Y como crees que el paraíso es acá en la tierra, lo único que te importa es tu vida terrenal. Y como lo único que importa es tu vida terrenal, lo único que te importa es ser egoísta y traer beneficios a ti a cualquier costo, además porque no tienes moral, puedes matar, puedes violar, puedes robar, todo se vale porque es en nombre de la revolución. Por lo tanto, tú no tienes límites y por lo tanto terminas siendo los peores tiranos de la historia y los más asesinos, con más de 150 millones de personas asesinadas. Nunca visto en la historia de la humanidad. Yo no he hecho este cálculo y voy a lanzar la tarea, siempre la lanzo a ver si a alguien se le ocurre hacerlo, porque a mí no me da paja en realidad. Pero yo estoy seguro que si sumamos todos los muertos de toda la historia de la humanidad, y los comparamos con el socialismo, yo creo que no debe ser ni la mitad. Sí, sí, no. No debe ser ni la mitad. O por lo menos para ser más justo, todos los muertos que ha habido en guerra de la Liga Helénica, del Imperio Romano y luego de las monarquías cristianas europeas, que es la misma línea histórica, Uh-huh. para que sea una cuestión. Versus el comunismo, que es más reciente, que tiene 100 años. Versus 3.000 años de historia. Y veamos cuántos muertos hay. Y sumen los de ahora también. Los de las guerras de ahora, de Siria, de las tropas gringas, y verán que no Los le de la llegan los FARC en talones. Colombia. La FARC ha asesinado más de 200.000 colombianos. Uh-huh. Eso no se explica.
Cuba ha asilado más de 100.000 personas, Maduro y Chávez más de 250.000, el Sendero Luminoso más de 70.000. Eso está Y también acá todavía no se relacionado. sabe bien cuántos mató Allende, que hubo como 100 personas, más más los que hubo después en la guerra civil que Pinochet tuvo con las guerrillas comunistas, porque en Chile había una guerrilla de 15.000 personas, que nadie habla de eso. Ujú. Por eso hubo dictadura, no fue por otra cosa. Y además hubo dictadura por eso y porque había que arreglar el manso problema que había dejado Allende, que era que básicamente el 80% de todo de Chile, o el 90%, estaba expropiado, era del Estado. Y obviamente en 3 años entró en crisis el sistema. Si en una economía rural, obviamente iban a matar de hambre a Chile. Ujú. Lógico. Así es. Y bueno, yo creo que ya que mencionas Chile y todo lo demás, normalmente solemos ver que supuestamente, en una guerra el bando ganador es quien escribe la historia, supuestamente, pero vemos en, en Chile que pareciera que todos los libros de historia fueron escritos por la izquierda Por y los perdedores. por los perdedores y básicamente se tratan en generar una serie de mitos y leyendas sobre lo que en realidad pasó y que en realidad nada tuvo que ver, como por ejemplo que la dictadura de Pinochet fue la más genocida de la historia, o que todo estaba muy bien antes de que Pinochet llegara, que el paraíso estaba establecido bajo el mandato de Allende. Así que me gustaría saber tú qué piensas de eso, si es que eso en realidad es verdad, y pues bueno, adelante. Bueno, primero que nada, ¿cómo va a ser Pinochet la ideología o el sistema o el régimen o la dictadura o el gobierno? Llámelo como usted le dé la gana de llamarlo. Lo correcto es dictadura militar o gobierno militar, dictadura en el sentido romano, no en la perversión que han hecho del concepto de dictadura, gracias a la izquierda que le encanta prostituir todos los conceptos, Uh -huh. porque así son, como oligarquía, por ejemplo. Oligarquía es el gobierno de los pocos, no es una mala palabra. O sea, hoy vivimos en una oligarquía, o usted gobierna acaso, no, gobiernan unos pocos. O sea, entonces, en fin. Allí, durante el gobierno de Pinochet, según la comisión de los zurdos en el Congreso, luego de la transición, porque qué raro esta dictadura donde Pinochet hace un plebiscito para ver si sigue o no en el poder y pierde y lo deja. ¿Eh? Muy extraña esta dictadura. Y gana a la izquierda y además les da el poder a la izquierda, digamos. Muy, muy extraño. ¿Eh? Y pasa esto y la izquierda hace una comisión para ver cuánta gente había asesinado. En conclusión, fueron aproximadamente 3.000 personas, de las cuales seguramente incluyen víctimas de nuestro lado, es decir, carabineros, gendarmes, gente que luchó por la patria, y no vagos comunistas, terroristas que estaban generando violencia en Chile. Porque eso fue lo que pasó, había una guerrilla de más de 15.000 personas organizada por Allende, habían agentes cubanos, habían agentes soviéticos. Eso es una realidad, es un hecho, no lo estoy inventando yo. Habían llegado armas de Cuba, estaban recibiendo dinero, el Partido Comunista había recibido más de $1 millón en concepto de ¿qué? De la Unión Soviética. Para la campaña de Allende recibieron dinero. Todas estas cosas nunca las van a saber. Allende apoyó al régimen nazi. Allende incluso su tesis la basa en limpieza social, en matar a homosexuales y drogadictos y gente de la calle, como los nazis, inspirado en los nazis, por ejemplo. Pero esas partes nunca se las van a contar. Allende era un cuico, como dicen acá, es decir, un tipo de clase alta que tenía todo y que por eso pudo estudiar medicina. Y por eso se puso a jugar al comunismo, como la mayoría de todos los comunistas, como Lenin, que era cuico también, que era de abuelo judío, que tenía plata, como Fidel Castro, que era de padre, que tenía plata, como Allende. Entonces, pasa eso, y como digo, ¿cómo va a ser la ideología más genocida con 3.000 millones? Con 3.000 muertes. Eso no tiene sentido. Los comunistas han matado en Rusia solamente 20 millones, en China 70, 80, en Venezuela 250.000. Es irrisorio. Solo la FARC en Colombia, que no es gobierno, ha matado 200.000 colombianos. Por favor, por favor. No es la dictadura más genocida de la historia, no es genocida, no alcanza ese término, porque además, no, a menos que los marxistas se crean una raza, que no lo son, o si lo son, qué mala raza, destinada a extinguirse, el genocidio implica el exterminio de una raza determinada en la población, o un bando determinado. Y Pinochet no hizo un exterminio
Por algo la mayoría de los comunistas que tenían dinero, que era la casta de los comunistas, se fueron de Chile y se fueron a un montón de países del mundo donde les dieron comida, techo y ropa a vivir del Estado en otras partes del mundo. Ujú. Y eso fue lo que pasó. Es la leyenda negra que tienen de mi general Augusto Pinochet. Pero es mentira, es totalmente mentira. Allende era un asesino, era un genocida, era un comunista. Ese sí lo hubiese sido, solo que Pinochet lo detuvo. Allende lo destituye Pinochet. Lo de Allende no fue un golpe, fue una destitución forzosa, porque Allende no quería entregar el problema, porque el Congreso, la Contraloría y la Corte Suprema lo habían declarado inconstitucional. Y cuando usted es inconstitucional, usted tiene que renunciar, o lo renuncian. Se acabó. Y eso fue lo que pasó. Pero obviamente hoy hay toda una manipulación y una leyenda negra. Ujú. Nadie habla de Allende que quiere exterminar a los homosexuales, por ejemplo. Sí, sí, de eso sí no lo suelen hablar ni no suelen decir nada, solamente tratan de pues mostrar las cosas que sucedieron, pero y siempre tratan como inyectarle esteroides para tratar de elevar las cifras y siempre pervirtiendo el lenguaje para dar a conocer cosas Así que en es. realidad no son. Y bueno, yo quiero que Gian de Biasi nos haga el favor y nos diga qué cosas se pueden rescatar del gobierno de Augusto Pinochet. Mira, yo creo que todo. Pinochet tuvo que paliar una crisis económica, que fue la primera en el 81, 82. Bueno, hubo dos crisis económicas durante Pinochet. Ujú. La primera fue al principio, porque, o como expliqué, Allende tenía el desastre porque había estatizado todo, había que privatizar, había que crear una nueva figura de cómo iba a ser el nuevo Estado, había que, la Junta Militar era quien tomaba las decisiones, en fin, había que rehacer Chile desde cero prácticamente. Hubo dos crisis, una interna que fue a causa de todo esto, de la inflación que dejó Allende, que la inflación llegó a más de 1000% en 3 años, para que le ganó a Maduro en 3 años 1000%. Qué pena. Y lo otro era Ujú. que, a ver, bueno, lo otro era que esa fue la primera crisis y luego vino otra crisis, pero que fue internacional, que si no me equivoco es en el 82. Y Ujú. Chile siempre ha sido un país abierto al mercado, históricamente. El puerto de Chile ha sido un puerto importante. La Claro. Marina de Chile es la marina más importante de América, probablemente, después de Estados Unidos. O lo fue, después de Estados Unidos. Y estas dos crisis obviamente pegaron en Chile, pero no por eso significa que el trabajo estuviera mal hecho, porque por algo Chile las pudo apalear y salir adelante y digamos, empezar ese crecimiento económico descomunal. Entonces, sé que se puede rescatar de Pinochet, que hubo orden, que se acabó, se radicó a la izquierda, por lo menos se fueron, porque muchos se fueron, no los mataron, como dicen los zurdos. Muchos de los desaparecidos que dicen han aparecido porque estaban viviendo en otro país. Y creó un nuevo sistema político, tuvo buenos asesores como Jaime Guzmán, que fue quien creó la Constitución Nueva de Chile, como José Piñera, el hermano de Piñera, Piñera el Bueno, que es José Ujú. Piñera, quien creó el sistema de AFP, que es el mejor sistema del mundo, que ahora lo han corrompido los presidentes de la democracia, Frei Montalva, La Bachelet, Ricardo Lagos, Piñera, ahora. Entonces, es el mejor sistema del mundo. Ujú. Y digamos, eso fue Chile. Chile fue una muestra de cómo cuando las cosas se hacen bien, cuando se conjuga la estrategia militar con el pensamiento filosófico político que lo representaba Jaime Guzmán, con un bien sentir de privado, de hacer las cosas que la gente pueda surgir por su parte, como lo hizo José Piñera privatizando el sistema de pensiones para que la gente tuviera de verdad una pensión digna y no se la robaran los políticos, se crean cosas buenas. Y eso fue Chile, es que hay muchas cosas de qué hablar. Este país pasó de cero a todo, a producir, a desbordarse de producir. Tanto así que hoy los chilenos entran a Estados Unidos sin necesidad de visa. Entonces, ahí te das cuenta de cómo llegó Chile y hoy, lamentándolo mucho todo eso, se está acabando, se está apagando, nos estamos estancando, nos estamos volviendo una economía pésima. Y eso es lo lamentable. No sabía, no tenía idea de lo que me acaba de decir de lo de que los chilenos pueden entrar a Estados Unidos sin visa. Eso me deja Hay que pagar sorprendido. una especie de arancel, nada más que eso.
Aquí en Colombia sí le colocan a uno 30.000 Y en problemas. Argentina y en Venezuela y en todos lados tienes que hacer tu visa, ir a la embajada y todo el trámite que implica eso. Exactamente. Bueno, me gustaría saber qué le podría responder Jan de Biase a aquella persona, que el zurdo, que el izquierdoso, que normalmente suele afirmar que Chile es el ejemplo claro de que el liberalismo no funciona. Bueno, yo creo que tienen razón, yo le diría que tienen razón. El liberalismo no funciona, como no funciona el socialismo tampoco, como no funciona ninguna de las ideologías modernas, porque ninguna ha mostrado funcionar. Que lo que funciona realmente es ser conservador, tener moral cristiana, que lo que funciona realmente es apegarnos a nuestra tradición del libre comercio, a respetar y cuidar y defender nuestra nación, que es nuestra propiedad colectiva, pero nuestra propiedad. Por ende, tenemos que defenderla todos. Eso es lo que funciona. Sus ideologías no funcionan, el liberalismo no funciona. Si Ujú. ustedes creen que el liberalismo le va a dar una respuesta a la vida, está muy equivocado, porque no es una respuesta para la vida, es una respuesta frente al Estado, o a el Estado, o ideologizando con el Estado, igual que el marxismo. Ujú. Entonces quedas insuficiente, quedas en la nada, quedas a través, la forma más fácil de explicarla, quedas a través de un medio para interpretar la realidad política, como es el liberalismo, o un medio para interpretar, bueno, sí, para interpretar la realidad política, que es el marxismo, o económica, viceversa, porque el liberalismo tiene su parte económica, a la cual yo no me pliego tampoco, porque yo creo que soy conservador también en lo económico. Soy austriaco, de la escuela austriaco, yo creo en el libre comercio, en el libre mercado, no en el liberalismo económico, creo que eso no existe. Creo que es un mal acuño del término liberalismo. Los liberales tradicionalmente han sido proteccionistas. Todos los gobiernos liberales han sido proteccionistas, como la mayoría. Y si no, hacen malas alianzas como Piñera con China, por ejemplo, favoreciendo empresas chinas y destruyendo la empresa nacional. Es absurdo, es absurdo. Y no es por eso que yo sea, digamos, un nacionalista tonto, sino que Ujú. obviamente hay que saber cómo negociar y qué negociar. En fin, es otro cuento. Entonces, que no funciona y no lo digo yo, lo dicen los hechos históricos. Y lamentándolo mucho, desde la Edad Moderna, desde la Revolución Francesa hasta hoy, ha habido un avance sin precedentes económicamente, pero ha habido un retroceso sin precedentes moralmente y políticamente también, porque los regímenes comunistas son mucho más opresivos, incluso que lo que podía ser la antigua Atenas. Porque por último, en la antigua Atenas había gente que tenía derechos, en el comunismo nadie tiene derechos, ni la propia gente del régimen, Ujú. porque Así entre es. ellos mismos se cortan la cabeza. Mm, entre ellos mismos se cortan la cabeza, es muy cierto. Te quería preguntar algo y es con base pues a la escuela de Chicago, porque Ya para finalizar, porque me tengo que ir. ya para finalizar, sí Nos señor, ya está vemos la con última esto. pregunta que tengo. Me gustaría saber si la escuela de Chicago pudo ofrecer algún plus pues al gobierno de Pinochet en ese momento, Claro, o de por sí el gobierno de Pinochet fue exitoso, o tú qué no, crees. La escuela de Chicago fue un gran plus. La escuela de Chicago tiene harto que aportar, pero no hay que desmerecer a José Piñera y Jaime Guzmán, que son el político y el económico, digamos. Ujú. Ellos fueron los grandes que hicieron el gobierno militar bueno, pero los Chicago Boys, claro, aportaron harto, eran asesores del que yo conozco a Rolf Luders, Chicago Boy, que fue asesor de medio clase y además fue asesor del general Matei, que era de la parte del, de la Junta Militar. Entonces, obviamente aportaron y aportaron muchísimo. Y yo aplaudo a la Escuela de Chicago y a Milton Friedman, porque es muy fácil quedarse leyendo libros Ujú. y en la universidad encerrado, pero es muy difícil aplicar lo que tú sabes a la vida real y sobre todo a todo un país. Entonces la gente que desmerece la escuela de Chicago, yo le digo que no. Y cuando la escuela austriaca actual haga lo mismo, que son una panda de cobardes y aburguesados trabajando en universidades, dígase Huerta de Soto, dígase Miguel Ángel Baxo y toda esa gente que además son españoles, dígase Rayo, cuando ellos de verdad hagan lo que lo que ha hecho la escuela de Chicago, como está hoy uno de la escuela de Chicago, que es el ministro de Economía de Bolsonaro, trabajando para mejorar Brasil, yo les voy a dar la razón.
Mientras ustedes se queden en la paja mental todo el día de teorías y teorías, genial, genial, la teoría es buena, pero la teoría solo se contrasta con la realidad para poderla validar. Si no, estás perdiendo el tiempo. Si no la aplicas, estás perdiendo el tiempo, por muy buena que sea. Porque así decía el marxismo, que era muy bueno. Y miren cómo termina, una teoría científica también, supuestamente, que de científica no tiene nada. Y que de teoría verídica tampoco. Exactamente. Sí, en la práctica es un desastre, que es lo que yo digo, el comunismo no funciona. ¿Por qué? Porque la teoría era que funcionaba y al aplicarla se falseó, porque así funciona el método científico, ensayo y error. Ah, no funcionó, listo, se falsea la teoría, esta hipótesis es falsa. Yo vi el método científico y soy politólogo, entonces no me pueden decir que así no funciona. Es así de sencillo como le estoy hablando. Usted tiene una teoría, una hipótesis, que no se llama teoría, una hipótesis, usted va, la comprueba observando lo que usted está diciendo. Método científico. La prueba varias veces, porque no es una vez, varias veces, tener una cantidad determinada con un margen de error, digamos 10 veces. Ah, no funciona, listo, hipótesis falseada no sirve. Ah, funciona, ok, listo, una teoría. Así funciona la teoría, por eso existe la teoría de la evolución. Si no es una hipótesis, y una hipótesis puede ser falsa. Así es. Listo, Jan, muy provechosa esta entrevista, muy provechosa esta charla. Así que pues para acá me gustaría que pudiera enviarle un mensaje a los suscriptores del canal y los que quieran seguirte, cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de que te baneen. Bueno, me pueden conseguir en Facebook principalmente y en YouTube como Jan de Biase, G-I-A-N-D-E-B alta, B de bestia o como lo quieran llamar, I-A-S-E, Jan de Biase, así como suena. Tanto en Facebook como en YouTube por el momento, nada más. A YouTube también. Sí, tengo un YouTube que he intentado ir subiendo contenido poco a poco. Y bueno, a los que ven acá, anímense a hablar, anímense a decir la verdad. Y no tengan miedo a que los vayan a ridiculizar, si así es la vida. Siempre, miren, esa gente que le gusta ridiculizar son los que no saben nada, son los ignorantes. Solo una persona muy ignorante cree que todo es gracioso. A mí me dicen que yo soy un fake, que soy mentira, que soy una parodia de mí mismo, no sé. ¿Por qué? Porque defiendo cosas. Entonces a mí me causa gracia porque yo pienso que solo alguien muy estúpido, yo tengo un gran sentido del humor, porque la gente inteligente tenemos un gran sentido del humor. La gente de derecha generalmente tiene un gran sentido del humor. La izquierda no, porque el resentimiento no se puede hacer humor, porque el resentimiento no se piensa y el humor hay que pensarlo. Entonces, pero esta gente que cree que yo todo lo que digo es en broma, yo creo que son tontos, porque creer que todo lo que uno dice es en broma es de gente tonta. No tengo otra explicación. Así como la oposición venezolana creen que cuando Maduro anuncia cosas es en broma o es un paño de agua caliente, un pote de humo, no. Él lo dice en serio. Subestimar a las personas o creer que lo que lo digan no es en serio, hay que ser muy tonto. Es como cuando subestimaron a Hitler cuando escribió Mein Kampf, por ejemplo. Sí. Entonces, por tonto lo subestimaron. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es de sabio reírse. Y es de tonto reírse de todo. Esa sería mi conclusión. Y bueno, suscríbanse al canal de mi amigo, obviamente, también. Y difundan y sigan. Y los que quieran grabar videos, no tengan miedo, háganlo también. Aquí está también es costoso, sí, pues, no es costoso y es entretenido. Sobre todo si tienes ya la disposición a hablar en público. Listo, Jan. Muchas gracias, estoy muy agradecido contigo y espero que nos podamos volver a ver pronto por estos lados. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Bueno, Jan, te cuidas. Chao.